Bienvenidos, somos El Vuelo del Fénix, canal de YouTube, y les vamos a presentar nuestro actual video. La historia de la humanidad, otra línea de tiempo. La historia oficial no cuenta la verdad respecto de la aparición del hombre sobre la Tierra. Se ha ocultado información clave para comprender la historia y las causas de muchos acontecimientos que han ocurrido y que determinan hoy en el mundo la marcha de las cosas. Todo este ocultamiento obedece a una intención consciente de un grupo de seres que han estado vinculados a las siguientes tres razas humanas: Lemuriana, Atlante y Aria. Estos seres, que han influido en las humanidades de esas tres épocas raciales, durante la cuarta ronda terrestre, son extraterrestres de otras civilizaciones, de otros cuadrantes del universo. Son viajeros del espacio en búsqueda de expansión y conquista, y en la época lemuriana, entraron al aura planetaria y expresaron sus intenciones en formas de acciones contrarias al plan divino, programado para este planeta. Es decir, que estos seres sobrevolaron el espacio planetario y al ver vida humanoide fácil de dominar, descendieron para realizar sus fines y propósitos. Se preguntarán, ¿cómo es que no pudo ser evitada tal intromisión por las fuerzas de la luz? En primer lugar hay que comprender que el universo está en expansión, siguiendo patrones de arquetipos impulsados por la voluntad suprema, pero el universo no es perfecto, sino que está en un continuo proceso de perfeccionamiento. Por lo tanto, todo está en movimiento, y los desafíos evolutivos son para todos, para pequeños y grandes. Existen arquetipos divinos sutiles a ser plasmados según la gran programación evolutiva, lo cual desciende desde la voluntad suprema, pero no obstante eso, existen ingenieros y obreros para llevar a cabo la obra en cada plano de vida, hasta los planos más densos en materialidad, y al llegar a estas inferiores regiones, los ministros de la fuente divina tienen grandes desafíos que afrontar para que esos arquetipos puedan ser plasmados, ya que existen fuerzas contrarias a la voluntad suprema, es decir, oscuras o anticrísticas, que funcionan principalmente en la banda de frecuencia más densificada de materia universal, 3D y 4D, del plano físico cósmico. Esas fuerzas son remanentes de evoluciones cíclicas anteriores, son rezagados de procesos evolutivos pasados, que han quedado a la deriva y que poseen aún la vitalidad para moverse por los planos materiales densos, físico-etérico, astral y mental concreto, del gran plano físico cósmico. Muchas de estas entidades ya no tienen conexión espiritual, la han perdido, ya que esperando están el término del presente, gran ciclo cósmico para disolverse definitivamente. Pero, mientras tanto, obedeciendo a sus apetitos astrales, vagan por el espacio que alguna vez conquistaron, buscando la vitalidad que les permita permanecer aparentemente vivos. Esta vitalidad la obtienen de fuentes de energía y calor que pueden encontrar en otros seres vivientes. En su lenguaje, la palabra vampirizar es popularmente empleada para designar tal condición. La Tierra se convirtió en uno de sus imperios o colonias que se está desbaratando, como se verá más adelante. Han encontrado la manera de explotar al hombre desde la infancia de la humanidad, cuando la raza humana apenas despuntaba al sol de la conciencia. Las fuerzas extraterrestres y ultraterrestres alineadas con la suprema voluntad divina, no pudieron en aquel entonces, frenar la brutal embestida de las fuerzas materiales densas, y el proyecto terrestre fue infectado. Se le llama infección a la intromisión de virus, porque deben comprender que, así como su cuerpo físico puede ser infectado por virus, bacterias o parásitos, así también un cuerpo mayor, como es el de un planeta, puede infectarse también. Y estos virus son organismos desvitalizantes, que desarmonizan la vida del conjunto. Así como es arriba es abajo, reza la ley de correspondencias, y es aplicando el pensamiento analógico al cual invita esta ley, como podrán comprender estos temas. Veamos. Así como cuando se enferma su cuerpo, deben fortalecer sus defensas naturales para eliminar al intruso, el virus, así ocurre también con alguna infección viral en el cuerpo planetario. Solo que ese proceso, que en su cuerpo puede durar una semana para la rearmonización y retorno a la salud, en un planeta pueden ser miles de años. Esto es, una semana del tiempo cósmico. Aprendan a ver los acontecimientos planetarios en forma cósmica. Esto incluye al factor tiempo. Sabido es que no todas las infecciones son iguales, ya que dependen del tipo de virus del que se trata y del tipo de organismo afectado. Si llevan esto con su mente al pensamiento analógico, verán más claro lo que estamos diciendo. Conocemos muy bien el tipo de organismo patógeno que ha infectado a la Tierra, ya que conocemos el arquetipo hombre proyectado para la Tierra y conocemos su actual desarrollo, es decir, en qué nivel de plasmación de dicho arquetipo se encuentra la actual raza, y también conocemos el tipo de virus que la ha infectado.
La humanidad de la Tierra fue infectada en la época lemuriana por virus ajenos al planeta mismo. Conocemos ese tipo y clase de virus. Son remanentes de una raza de Orión, desvinculados ya, como dijimos, del proceso evolutivo. Existen otros tipos de virus que también llegaron, en otros tiempos, pero no tienen gran incidencia en los asuntos mundiales de la humanidad, como sí lo tienen los agentes grises y reptilianos de Zeta Reticuli y de Orión. Estos virus han infectado a la raza terrestre con sus genes, ya que ese es el primer método que emplean al intentar dominar una raza, para poder absorber su vitalidad. Una vez que infectan con su genética a la raza a la que invaden, se valen de los vehículos humanoides de esa raza para obtener poder y vitalidad. Lo hacen generando influencias astrales densas en los desprevenidos humanos, ya que estas entidades se nutren de las energías densas materiales. Es por eso que influencian e impulsan al hombre a cometer todo tipo de acciones de orden inferior, desde donde extraen el fuego oscuro resultante, que es su alimento. Violencia, lujuria, miedo y odio son su nutrición. La lucha interna del hombre, entre el bien y el mal, que dentro de sí pulsean, no es otra cosa que la lucha de las fuerzas evolutivas, los anticuerpos en el hombre, contra estas fuerzas involutivas, los virus, que se alimentan de la densidad de vibraciones tamásicas. Ambas fuerzas tienen influencia en el ser humano terrestre y es este quien debe decidir, con conciencia, qué camino seguir. Cuando la presencia de estas entidades se hizo efectiva en la Tierra a través de la mezcla genética con los humanos terrestres, los señores del futuro inmediato tomaron medidas con el fin de recuperar los lineamientos evolutivos, según los patrones solares. Como saben, cuando su cuerpo físico enferma, a veces la inclusión de ciertas hierbas, minerales, o alimentos especiales, pueden reactivar las defensas y fortalecer el organismo biológico para que él mismo pueda vencer a la enfermedad, y a veces, cuando en ocasiones las defensas naturales del cuerpo no pueden contra un determinado virus o bacteria, deben inocular en el organismo agentes especiales para que se ocupen del problema. Tal es el caso de los antibióticos que la ciencia terrestre ha creado, que aunque no son lo mejor para el organismo, pueden terminar eficazmente con el peligro de una grave enfermedad infecciosa. Este ejemplo empleado aquí, aunque imperfecto, puede servir para que comprendan cómo es que fue ayudado el tejido humanidad en el cuerpo planetario terrestre, al ser infectado por agentes patógenos extraños, extraterráqueos. La verdad es esta. Fueron traídos al cuerpo planetario anticuerpos solares desde regiones de luz, para favorecer el reencauzamiento del proceso evolutivo en la Tierra. Estos anticuerpos solares son entidades extraterrestres y ultraterrestres vinculadas al gran Sol central de la Vía Láctea y a sectores evolutivos más avanzados que la Tierra, como Sirio, por ejemplo, así como de regiones extragalácticas, como Andrómeda. Desde estas elevadas regiones de luz, conciencia y vida inteligente, descendieron como rayos de fuego dorado y azul seres que, como soldados de la voluntad divina, aterrizaron en la vida humana terrestre. La guerra entre el bien y el mal, que ya estaba presente en el universo, ya estaba instalada en la Tierra. Ya la gran lucha había comenzado. El ser humano, como singular creación evolutiva en el planeta, estaba justo en medio de tal contienda entre fuerzas. Por un lado las fuerzas evolutivas, solares o crísticas, y por el otro, las fuerzas involutivas, antisolares o anticrísticas. El alma humana recibiría a partir de ese momento los efluvios energéticos de ambas fuerzas, y tendría que decidir a cada instante, en forma permanente, a qué fuerza obedecer. El hombre, estando dotado del libre albedrío, no puede ser obligado a obedecer los impulsos divinos de la suprema voluntad, al bien que impele a la evolución. Por lo tanto, en los primeros pasos del alma humana, las fuerzas involutivas pudieron manejar y manipular al hombre inmaduro, según sus fines y con determinado éxito. Pero a través del tránsito de sucesivas vidas de experiencias y aprendizajes, las almas humanas comenzaron a despertar del sueño hipnotizante de los sentidos físicos y a vislumbrar un nuevo horizonte de posibilidades. En tal horizonte despunta un sol radiante en el amanecer de la conciencia. Este sol es el Logos divino llamando a las almas. Logos compuesto por llamas fulgurantes de conciencia y luz. Cuando tal vínculo es percibido, interna aunque aún débilmente por el alma humana, recién allí, el hombre es capaz de decidir. Recién en ese instante evolutivo, es capaz de hacer uso real de su libre albedrío. Antes, solo fue un autómata de fuerzas ocultas que no podía ver ni comprender, y menos aún dominar. Cuando tal grado evolutivo llega, lo cual ya ha acontecido en gran medida en la humanidad terrestre, el verdadero libre albedrío puede activarse y la gran decisión a tomarse.
Los soldados solares venidos desde Antares, Sirio, Alción, Andrómeda, y tantos otros sitios cósmicos, han hecho posible el despertar de la raza humana, ya que si se hubiese permanecido sin la ayuda divino, extra y ultraterrestre, necesaria ante la infección recibida, toda la humanidad hubiese sucumbido en la involución sin retorno, perdiendo finalmente el ego sumo ajustador divino. Gracias a la voluntad y acción mancomunada del Logos planetario, el Logos solar, y tantos otros Logos estelares del universo hermanados fraternalmente, el plan divino para que la Tierra fuera rescatada. Resta ahora esperar la gran resolución del Señor del mundo para dar fin definitivo a la enfermedad planetaria, eliminando radicalmente al virus intruso. Pero esto solo ocurrirá cuando el ser humano, al menos en parte, despierte del sueño material y ya no sucumba ante los espejismos proyectados por aquellas fuerzas. Mientras tanto, todo ha sido encauzado nuevamente según el plan divino, pero la tarea no finaliza, y muy ardua es. Se necesitan nuevos obreros dedicados y conscientes en los planos materiales para dar alivio a los incansables trabajadores que, aun siendo pocos, hacen que todo marche sobre ruedas. Como humanos, han sido asaltados por ladrones y raptores de almas y voluntades. Han sido dominados y extorsionados largo tiempo por ocultos opresores vestidos de ovejas, pero que, en el fondo, en sus verdaderos rostros, eran lobos hambrientos. A estos lobos se les ha dado diferentes nombres según las distintas culturas, pero son dictadores, entidades manipuladoras y despiadadas. La humanidad fue tomada cautiva por edades completas por tales agentes oscuros, sin alma, lo cual mantuvo al hombre terrícola esclavo subconscientemente, sin mucho margen u opción para liberarse de tal yugo. Esto, como ya se explicó, ocurrió en los albores de la raza humana, apenas cuando las primeras tribus humanas primitivas aparecieron. Esas tribus eran de la tercera raza raíz, diseminadas principalmente en el continente africano y el desaparecido continente Mu, el continente lemuriano. Estas regiones fueron las que vieron nacer a las primeras razas humanas, porque las anteriores no podrían aún ser llamadas razas, sino prototipos raciales, y son estas tribus las que fueron asaltadas por visitantes no invitados, quienes hasta hoy se quedaron. Estos visitantes fueron sacudidos por fuerzas de la luz, y muchos huyeron, mientras que otros resistieron, esperaron y sobrevivieron, para seguir interfiriendo en la humanidad terrestre, con sus fines propios. La jerarquía de luz divina, se estableció entonces en aquel tiempo, con base en las profundidades de la Tierra, para dar mejor y más pronta respuesta a los problemas inmediatos y acuciantes de la evolución planetaria. Una gran hermandad de seres cósmicos dotados de luz, sabiduría, amor, propósito, descendieron a la Tierra desde distintos puntos del universo local, trayendo el fuego sagrado en sus corazones, fuego que debía ser encendido en todo el planeta. Esta labor comenzó con la hermandad solar establecida en la Tierra, y su fin era acompañar la evolución de las incipientes mónadas humanas hasta que estas infantes chispas espirituales se transformasen en llamas vivas de comprensión autoconsciente. Después de largas luchas y esfuerzos de la hermandad crística por preservar a la raza humana lo más apartada posible de los virus intrusos, ciertas mónadas humanas llegaron a encender un fuego especial en la conciencia. Estos eran los primeros frutos de la evolución, los primeros lotos abiertos de la siembra del sol en la Tierra. Entre estos lotos que comenzaban a desplegar visiblemente sus pétalos de amor sabiduría, había uno, muy especial, el más adelantado, el cual parecía prometer mucho. Este loto humano divino, que llegó a desplegar totalmente sus pétalos revelando la joya en su centro, fue Buda, el primer gran iluminado nacido como producto de la evolución. Siddhartha se transformó en Buda, el despierto, el iluminado, pasando a ser el hombre más adelantado de la Tierra y modelo de la humanidad en ascenso. Como él, se graduaron posteriormente otros seres, que tomaron en sus manos la dirección de ciertos departamentos ministeriales de la jerarquía solar ya existente. Eran los primeros humanos capaces de tener participación consciente y sabia en los asuntos del plan divino y destinos evolutivos de la humanidad y el planeta. La Tierra comenzaba a sonar con su propia voz. Empezaba a manifestar hombres dotados con especiales cualidades de sabiduría, capaces de encauzar su propio destino y su libre albedrío. La verdad prevalece. Comparte y suscríbete a El Vuelo del Fénix, canal de YouTube.